Matecito de coca. Hola a todos, todas, todes, ¿cómo están? Estamos en un nuevo matecito de coca aquí con su servidora Andrea Morales. Estoy con mi compañera Kiara San Pablo. ¿Cómo estás, Kiara? Hola André, bueno, feliz de estar en un nuevo matecito de coca y de saludar como siempre a toda nuestra audiencia que nos ve dentro y fuera de Bolivia por la red Causa Chuncoca. Y bueno, nuestro programa de hoy es un poco triste, lo hacemos con mucha rabia de Pero lo que está pasando, rabia, bronca de lo que está pasando en Bolivia, porque estamos en fechas de carnavales, estos días son los carnavales. Sabemos que son fechas de mucho descontrol en Bolivia y donde la policía debe estar realmente ahí haciendo su trabajo para evitar accidentes, para evitar muertes, sobre todo accidentes de tránsito y temas de violencia que sabemos que se acrecentan por el consumo de alcohol y muchos otros factores en los carnavales, tristemente en Bolivia. Y no lo está haciendo. Hemos tenido muchos accidentes estos días, más de 70 muertos en accidentes de tránsito, porque los conductores estaban ebrios. Lo hablábamos creo aquí que antes de es comenzar el programa. alarmante, Es grave, es es muy grave. alarmante pensar en esto, ¿no? En un fin de semana, 70 muertos, por lo menos 70 muertos, porque hay una gran cantidad de gente que está herida en condiciones que no sabemos y que no sabemos si va a sobrevivir. Y todo esto se podía haber evitado. Entonces, por eso hemos decidido hablar del tema. Creo que es muy grave lo que está pasando. Deberíamos estar en una situación de emergencia. El gobierno tendría que haber declarado duelo nacional. Son 70 personas muertas y nadie dice nada. Y esto se debe a que los choferes conducen ebrios, que no hay ningún tipo de control. Se ha creado la autoridad de que es transporte y telecomunicaciones, ¿no? El ATT, Ujú. justamente para controlar esto, ¿no ve? Para controlar que el transporte sea seguro, que sea justo, que los precios no vayan como les da la gana a los choferes, que se cuide a los pasajeros y que sea seguro. Y había todo un protocolo que se aplicaba hasta, creo que hasta con la Áñez, se seguía aplicando este protocolo en el que trabajaban en conjunto la ATT, la alcaldía y la policía boliviana. Y en las terminales controlaban primero que no haya bebidas alcohólicas en las flotas, que los choferes estén sobrios, que estén descansados. Y ahora realmente a nadie le importa, entonces ya nadie hace nada. Uno de los accidentes más fuertes que ha habido estos días, donde hay 30 y tantos muertos y 30 y tantos heridos graves, ha sido porque dicen que estaban los mismos, o sea, el chofer y su ayudante estaban tomando todo el camino y que nadie controló, no había un solo punto de control en todo el trecho entre La Paz y Uyuni, que es largo. No Ujú. es un trecho como a Oruro. Y además, en carnavales, sabiendo cómo es la gente, tendría que haber controles todo el camino a Oruro, de todos los departamentos hacia Oruro, porque sabemos que empiezan a tomar como locos y no miden consecuencias. Y antes pasaba, antes había protocolos, porque yo no me acuerdo que ahora que años anteriores o cuando el Evo era presidente, hayamos visto este grado de accidentes. Es que realmente es mucha gente. Tú me decías, André, y tienes mucha razón, es más que una masacre. Tanto nos duelen las masacres que han ocurrido en el país, pero esta es una cantidad grave de gente. Y aquí quería leer justamente una noticia al respecto del 3 de marzo que dice al menos 31 muertos en un nuevo accidente de carretera en Bolivia. Es el segundo accidente con un elevado número de víctimas en 3 días. El sábado murieron 37 ocupantes de dos autobuses que chocaron de frente en la carretera Oruro-Potosí. Y aquí hay una fotografía terrible de uno de los buses hecho miércoles ahí al lado de la montaña. Al menos 31 personas murieron este lunes en Bolivia cuando un bus de pasajeros se desbarrancó y rodó por una pendiente de unos 500 metros luego de impactar con una camioneta en Potosí, en el sur del país, informó la policía. Es el segundo accidente. El sábado murieron 37 ocupantes
que chocaron frente también en Potosí, a 5 kilómetros de la ciudad de Uyuni durante las fiestas de carnaval. El choque frontal de los vehículos dejó un saldo confirmado de 31 muertos y 22 heridos, o sea, no sabemos qué habrá pasado todavía con esos 22, probablemente. Y tristemente, seguramente hay muchos heridos de gravedad. Dijo el vocero de la policía. En un reporte previo, el Ministerio Público había informado de 25 fallecidos. Las autoridades presumen, y aquí está lo indignante, que el conductor de la camioneta que se encuentra internado en un centro de salud cercano fue responsable de la tragedia luego de invadir el carril contrario. Está en el hospital con custodia policial porque ya ha sido aprendido por la fiscalía. O sea, aquí ni siquiera tienen la hidalguía los policías de decir estaba borracho, no controlamos que estaba borracho. Dicen, se ha metido al otro carril, quién sabe por qué, porque lo primero que se tiene que informar es hacer el control de alcoholemia al conductor. Pero no es difícil. Y, no es difícil y porque ver los si rastros de estaba alcohol borracho o quedan no en estaba. la sangre Claro. durante varios días. Entonces es cuestión de hacer un análisis, un ratito, un poquito de sangre y ya está, para saber qué niveles de alcohol tenía en la sangre. ¿Y qué está Claro. pasando con la policía boliviana, no? Ahí vamos a nuestro tema central del programa de hoy. ¿Qué rayos está pasando con la policía boliviana? Más allá de que la ATT tampoco está funcionando, pero siguen pagándose jugosos sueldos. Vamos a hablar un poco más de la policía, porque se supone que la policía, aunque tenemos un montón de cosas que decir en contra de la policía desde siempre y que no ha cambiado, lamentablemente, ni siquiera cuando Evo era presidente, siempre han sido serviles a intereses de potencia, siempre han sido serviles a gente como Fernando Camacho, pero por lo menos algo hacían. Y ahora realmente no existen, o sea, no están más. Y eso hablábamos con la Kiara, y yo creo que todo el mundo puede confirmar esto. Antes, en zonas escolares, cuando hay clases, había policías rondando por si acaso, porque siempre hay problemas, incluso de tránsito, ¿no? O Sí. sea, puede ser que un bus se pase, vaya más rápido, atropella a alguien que está pasando y ahora nadie dice nada. Y también en otros espacios, en otros momentos, incluso para sacar coimas, estaban los policías. Ahora directamente no están. Y eso también estábamos hablando. Estamos en marzo, son 3 meses del año, ya estamos a, ¿qué sería? Cuarta parte del año. Mm. Y hasta ahora, por ejemplo, a mí que conduzco, no me ha parado un solo policía en todo el año para pedirme mi SOAT y ¿qué es inspección vehicular? Ujú. Entonces, antes yo me acuerdo que te pedían, o sea, Sí. desde el día 1, desde el 1 de enero, por lo menos todo enero y parte de febrero te molestaban con eso, o sea, y te ponían multa sobre multa si no tenías el SOAT y si no tenías la inspección vehicular. Ahora directamente nadie controla, nadie, o sea, como digo, no he visto un solo control, no sé si tú has visto un solo control este año, Kiara. No, no. O sea, ni siquiera ves a policías en la calle, a eso hemos llegado. Ni siquiera están, porque yo no conduzco, pero también te comentaba, André, que siempre antes, aquí al menos yo vivo en Sopocachi, por Sopocachi bajo en las noches, sobre todo noches, jueves, viernes, sábado, que hay fiestas, que hay cosas, solías ver a unos 5 o 10 policías caminando juntitos, como haciendo el patrullaje, digamos, de los barrios, viendo que no pase nada, digamos, ¿no? Y aunque a veces ver policías causa inseguridad, sí causaba a muchos vecinos seguridad, decir, bueno, o sea, si están queriendo robar una casa o lo que sea, van a haber policías. Eso no ha pasado más realmente desde el golpe de Estado. Yo no he vuelto a ver que los policías anden así por los barrios, toda la gestión de Luis Arce. Eso no ha vuelto a pasar. Y además, hablando de la inspección vehicular, que sí, mucha gente que conduce ahora lo ha comentado como tú, André, que no le han pedido la inspección vehicular, que muchos vehículos no lo están haciendo porque ni siquiera se los piden. Justamente yo me estaba acordando de un accidente que ha habido, si no me equivoco, no sé si ha sido inicios de este año o finales del anterior año, de 2 chicas que atropellaron, un minibús atropelló en la ciudad de La Paz porque no tenía los frenos, porque sus frenos habrán estado más viejos que quién sabe qué y no pudo frenar.
y las atropelló por eso. No sabemos en qué quedó el tema, porque yo sí sabía que no, que estaban gravemente heridas, al menos una de ellas, y no tenían dinero para pagar la familia, que es algo de lo que debería, lo que debería pagar primero el Estado y la policía boliviana. ¿Por qué? Porque la policía boliviana es la que tiene que garantizar que todos los vehículos que estén circulando, sobre todo dentro de la ciudad, porque esto era en el centro de la ciudad, tengan, justamente para que todos hacemos la inspección técnica y demás, para garantizar que tengamos los frenos, que tengamos las luces, que tengamos todo para que no estemos atropellando a personas o chocándonos y haciendo estos accidentes. Claro. Entonces, si las chicas están heridas, es por culpa de que la policía boliviana no hizo la inspección vehicular o se dejó coimear con esa inspección vehicular sin siquiera fijarse que tenga frenos el pinche minibús. O Y esa es directamente, la ni que siquiera debería... sabemos, y que creo que es importante esto que dices, Kiara, porque en ningún momento se dijo, ni siquiera los abogados en medios de comunicación, porque este caso fue muy jodido, así salió en todo lado, pero nadie habló de si tenía su inspección al día. Entonces, si tenía la inspección al día, la policía tiene que responder de quién le ha hecho la inspección, porque ellos Exactamente. tienen un registro. Tú cuando haces tu inspección vehicular, hasta te sacan foto. Porque puede que tú no seas el propietario del auto, pero dicen quién es Claro. el que más conduce el auto, ese tiene que llevar el auto y te sacan una foto así al lado del auto y todo, y está todo en sistema. Entonces, supuestamente, si tú entras al sistema de la policía, pones el número de placa y te tiene que salir hasta esa foto para que sepas quién es la persona que conduce. Y además que Claro. toman tus propios datos personales, ¿no ve? Entonces, se sabe también, si tienes toda esa información, quién ha sido el policía que te ha dado la roseta de ese Claro. año. Entonces, tendrían que hacer una investigación más profunda, porque evidentemente el minibús no estaba en condiciones. Ahora hay mucha gente que dice, no, que es un hecho fortuito, que esas cosas pasan. No, lo siento. Esas cosas no pasan cuando tú tienes tu auto en buenas condiciones. Tal Claro. vez en un caso muy extremo, pero no era la situación. Y aparte, Era en una calle. siempre acá en la No, ciudad de La Paz tenemos ese tipo de accidentes. No es la primera vez que un minibús atropella personas porque sus frenos están más viejos que el orto, exacto. ya no le funcionan y atropella gente. Justo en la misma calle Buenos Aires, los vecinos han puesto una especie de como fierros y demás alrededor de las calles donde hay bajada, justamente para que no atropellen a gente. A ese punto hemos llegado en la ciudad de La Paz. Pero realmente, Claro. o sea, lo indignante es que, como tú dices, André, está en el sistema y es muy fácil de verificar qué policías, qué unidad policial le ha dado esa inspección técnica, si es que la tiene, que seguramente la tiene porque no han dicho nada al respecto, porque hubieran dicho los policías, ay, no tenía inspección técnica, seguramente la tiene, y los policías Ahora, que le han dado deberían, uno, correr con eso y ir a la cárcel, porque ellos son coautores de ese responsable, homicidio o de claro. ese intento de homicidio en este caso, Y ¿no? si no, y en caso de que no tenga la inspección, también tendrían que decir por qué está circulando sin inspección. Porque cuando tú no tienes la inspección técnica vehicular, te ponen una multa. Y eso es todo, ahí muere. Tendrían que, yo pienso, cuando tú no tienes la inspección técnica vehicular al día, impedirte circular, Claro, porque no está bien. Aparte, en una ciudad como La Paz, es muy jodido que un auto que no está en condiciones óptimas circule. Porque La Paz es una ciudad que tiene un montón de subidas, bajadas, calles súper empinadas, en las que si tus frenos no están al 100 vas a tener problemas. O sea, realmente es bien, bien complicado. Y no puede ser que se lo tomen como si fuera cualquier cosa. Y lamentablemente en estos casos, el chofer siempre resulta ileso, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con el que claro. atropelló a las chicas? ¿Qué es lo que pasa generalmente con los ebrios que causan accidentes? Es la Mm. primera vez en este accidente en la carretera Oruro que veo que el conductor responsable también ha salido herido, pero generalmente salen ilesos y luego pasa un tiempo y lo vuelven a hacer porque Mm. no tienen ninguna consecuencia. Según el Código de Tránsito, solo por conducir borracho te tienen que quitar la licencia un año. Así no hayas causado un accidente. Y si reincides, te la tienen que quitar para siempre. O sea, nunca más puedes conducir. Pero eso no se respeta en este país.
Directamente el conductor ebrio le pasa 50 pesos al policía cuando controlaban los policías, porque ahora ya ni controlan Claro. directamente, y listo. Y claro, la gente por no hacerse multar evitaba, digamos, conducir borracha, pero ahora ya no importa, porque no hay policías en ningún lado. ¿Cómo es posible que en un feriado de carnaval no haya un solo policía controlando en carreteras? Y en las ciudades tampoco están controlando. O sea, uno no puede salir porque tiene miedo de ser atropellado o de estar en un accidente de tránsito, porque sabemos que hay 10.000 borrachos inconscientes que están conduciendo como les da la gana y no hay ninguna autoridad que les impida hacerlo. Claro, idealmente la sociedad no debería hacer eso, ¿no ve? No deberías conducir si estás borracho, pero lo hacen. Claro, Entonces, hay dos temas aquí, o sea, pero lo importante es que para el caso es que estamos como en un pueblo fantasma aquí en Bolivia, donde realmente muchas personas, los que no planeamos salir a emborracharnos inconscientemente, como hace una gran parte de nuestra población, que en algún momento lo hablaremos mejor, que es un gran problema de salud mental que tenemos que afrontar, que tenemos que asumir y aceptar que tenemos los bolivianos, que es muy grave y es muy jodido, que es el alcoholismo y que se manifiesta en carnavales con mucha violencia y en todas las fiestas y todo el año. Lo grave es que no tenemos nada de autoridades en este momento que o sea, que controlen que esas cosas no pasen y que si pasan, siquiera hagan responsables a los responsables, que es lo peor, ¿no? O sea, realmente tú si hoy en día sales y te atropella cualquier persona conduciendo borracha, lo más probable es que ni siquiera vayas a tener justicia porque no sé, les pasen 50 pesos a los pacos, listo, los pacos por evadir su propia responsabilidad de que no controlaron que una persona o no tenga la disposición técnica o simplemente esté conduciendo borracha, se van a hacer a los locos, van a decir fue un accidente de tránsito normal, tú te bancas solo la plata que tengas que bancarte por lo herido que estés, si es que sobrevives, y listo. Porque también justo claro, tú, André, me contabas que tu mamá hace unos días también presenció un accidente digamos, en el centro de la ciudad, en uno de los barrios más concurridos de la ciudad, y ese accidente ni siquiera salió en la prensa. en Entonces, una zona escolar, en que ha una sido zona atropellada escolar. madre con su hijo. Y no salió en la prensa, o sea, no sabemos en qué condiciones estará esta pobre señora. Y lo que dice la policía, y ahora que lo mencionas es importante, cuando hay uno de estos accidentes, por ejemplo, el que atropelló a estas chicas en la calle Genaro San Ginés, es que no estaba borracho, entonces no hay delito. Ah, no importa que te maten si no estás Claro, borracho. como, o sea, Entonces, no importa que no haya tenido frenos, el tipo desde hace 10 años no cambió sus frenos, ya hace meses no podía frenar, bajaba por la suerte en las calles empinadas de La Paz, la policía nunca controló eso, como no estaba borracho no hay delito y tú te jodes. El delito está en la puta policía que nunca controló que ese vehículo, que encima muchos de los minibuses, y sabemos minibuses y taxis son del año de la cachaña, que ya no debería ni siquiera estar en circulación en una ciudad, porque en la mayoría de ciudades del mundo esto se prohíbe. Autos de, no sé, de 20 años para atrás ya se prohíbe que anden en la ciudad y se les dice a los conductores, incluso el gobierno ayuda dándoles créditos, etcétera, para que se compren nuevos autos porque ya están viejos sus autos. Eso en la ciudad de La Paz, creo que en ninguna de las ciudades de Bolivia pasa, que debería ocuparse el gobierno de que pase, pero mínimamente se deberían ocupar de que tengan frenos los autos, que es lo mínimo que se pide, ¿no? Pero estamos en bueno, concesiones con los choferes de la alcaldía y el gobierno está en concesiones con los choferes porque uno, los choferes están emputados también porque saben que el gobierno les está vendiendo gasolina más cara y adulterada. Entonces nosotros nos tenemos que tragar que el gobierno ahora esté, no sé, supongo que con miedo de meterse con los choferes. Y si nos atropellan, pues qué pena, y si nos atropellan borrachos, no, o sea, ni siquiera, como hemos visto en esta última noticia, se les está haciendo el control de la alcoholemia, porque ya parece que les vale, o sea, es un desgobierno total, ya ni siquiera les interesa si claro. que es obvio Y, que si invadido el otro carril estaba borracho el chofer, o al menos no estaba bien descansado. y Entonces, solo se enteran cuando hay un accidente de esta magnitud. claro, ¿Cuántos habrá?
que por obra y gracia han llegado sanos y salvos, pero el chofer igual estaba ido de borracho. Y la gente Sí. ahora no puede ni siquiera tomarse un micro o una flota sin tener el miedo de morir. O sea, ya estamos llegando a esos extremos. Hace un par de meses, creo que un mes, un poco más de un mes, hubo otro accidente igual de gravedad camino a Villazón, de La Paz a Villazón, donde fallecieron igual más de 20 personas y vieron que el chofer, que salió ileso para variar, no estaba borracho, pero era un chiquito de 21 años, creo, que para Mm, conducir una flota, no, o sea, imposible que una persona de 21 años pueda conducir una flota, porque tienes que tener licencia categoría C. Cuando tú sacas la licencia, primero es categoría A, pasan creo que 4 o 5 años y puedes optar a la B. Y de claro. ahí recién en unos 4 o 5 años a la C. ¿Qué significa? Que para ser categoría C tienen que pasar por lo menos 10 años desde que has sacado la primera licencia. La licencia no la puedes sacar antes de los 18 legalmente, o sea que mínimamente tendría que tener 28 años una persona que conduce un micro. Y este chico tenía categoría A. ¿Y qué te dice la categoría A y cómo son las categorías para quienes no saben? La categoría A es solamente para autos pequeños, máximo 5 pasajeros y solo dentro de los límites del municipio. La categoría B es para vehículos un poco más grandes y que pueden conducir de manera interdepartamental. Y la categoría C recién te habilita para flotas, para trailers, camiones y todo eso. Entonces, esta persona no calificaba. Y si hubiera habido un control policial o el control que se supone que hace la ATT, se hubieran dado cuenta que está conduciendo una persona que no está capacitada para conducir. Y como no se han dado cuenta, ¿qué ha pasado? Que han muerto no sé cuántas personas, más de 20. Una familia entera murió que estaba volviendo a Buenos Aires, que son migrantes, o sea, es una familia de migrantes que migró a Buenos Aires y que habían venido por las fiestas y que estaban volviendo. Y ellos Es muy contaban, grave. ¿no? Toda la tragedia. O sea, es un montón de cosas y yo quisiera que hagamos una cuantificación de cuánta gente está muriendo al año solo por esto. Ineptitud del gobierno. O sea, ahorita en un fin de semana de carnaval tenemos al menos 70 muertos. Y eso que nos falta ver porque hay un montón de gente que está herida que no se sabe si va a sobrevivir. Sí, sí. Ponle 70 muertos. ¿Y cuántos ha habido en las fiestas de fin de inicio de año? ¿Y cuántos ha habido ahí Y en momentos aparte, intermedios? esto solo hablando de accidentes de tránsito, porque sabemos y algo que, bueno, a mí nunca me va a dejar de putas indignar son los grupos de feministas, entre comillas, derechosos de miércoles, que ahora no dicen nada, pero hay una gran alza de los casos de violencia como hay en todos los carnavales, que la policía no se esté ocupando y que las mujeres ya están denunciando cada vez menos, porque las mujeres somos parte de la sociedad y como toda la sociedad boliviana está viendo que la policía es cada vez menos efectiva y cada vez obedece más a coimas y no hay una cabeza de la policía, no hay un presidente, no hay un ministro de gobierno que realmente se ocupe, no tenemos un ministerio de justicia que se ocupe de las mujeres denunciamos cada vez menos, nos sentimos cada vez más desprotegidas y hay una alza de casos de violencia en Bolivia desde el gobierno de Luis Arce, pero sobre todo en estos momentos y cada día más, ¿por qué? Porque no solo la violencia contra las mujeres aumenta con el consumo de alcohol y con las fiestas, sino también aumenta con la pobreza, aumenta cada vez que los bolivianos sufrimos todas las subidas de pasajes, la falta de gasolina, la reducción de empleos dignos, y eso es lo que está pasando desde que comenzó el gobierno de Luis Arce. Entonces, a más pobreza, más violencia contra las mujeres, y a más pobreza, más consumo de alcohol y más violencia contra las mujeres. Entonces es algo que está pasando y que es también muy jodido y que no lo estamos pudiendo cuantificar porque uno, las ONGs también desaparecen cuando les conviene en estos casos y dos, el gobierno obviamente no está haciendo nada al respecto y es muy, muy grave, es muy indignante
Creo que, no sé, yo he visto el aumento de la violencia aquí en las familias de mi barrio, que estamos hablando de Sopocachi, La Paz, digamos, que está más o menos metidito en la ciudad y en el ojo público. No sé qué estará pasando en otros barrios más periféricos, supongo que eso es mayor y creo que es muy grave, pero bueno, luego vamos a seguir hablando de esto porque ya nos tenemos que ir al corte. Matecito de coca. Matecito de coca. Bueno, estamos en nuestro segundo y último fragmento de nuestro matecito de coca de hoy. Estamos hablando sobre la ausencia del Estado, de la policía, de todos los organismos, de la ATT, de todos los organismos que deberían controlar que las cosas vayan más o menos bien en este país. Estamos hablando esto especialmente porque estamos pasando los días de carnaval. Hay más de 70 muertos, más de 40, casi 50 heridos por lo que hemos podido contar en accidentes de tránsito donde los conductores estaban yendo hacia Oruro o volviendo de Oruro. Estaban ebrios, la policía nunca controló. Y es muy triste. Aquí en Matecito de Coca, a Andrea y a mí nos indigna mucho que esto esté pasando, nos indigna mucho. Ya habíamos repasado en la primera parte del programa que la policía ya básicamente no existe en Bolivia. Si antes hacía poco y obligada, o a veces incluso controlaba para pedir coimas, ahora ni siquiera lo hace. No ves policías en las calles, no ves policías controlando la inspección vehicular en las ciudades. Y mucho menos están controlando, parece, lo que deberían controlar con mucha fuerza, con mucho ahínco, por no decir otra cosa, que es ahora en carnavales las carreteras, sobre todo la carretera Oruro, porque sabemos que tristemente los bolivianos somos muy inconscientes, los choferes son muy inconscientes, manejan borrachos, conducen borrachos, las personas también en autos particulares conducen borrachas, sobre todo en estas fechas, y la policía debería estar ahí. Obviamente no está ahí, por eso tenemos esta cantidad de muertos que es muy triste, es muy frustrante, da mucha rabia, da mucha bronca que tanta gente inocente, que porque la policía no controló, que debería controlar, ni que fuéramos un país de 50 millones de habitantes. Por Dios, ¿cuántas flotas salen? La Paz, Oruro, Oruro, La Paz, como para que no tengas un policía controlando a cada chofer. Me parece muy jodido ya esto. Es un tema de que deberían controlar primero en las terminales y como hemos dicho antes, existe un protocolo, ni siquiera es que tienen que pensar en un protocolo porque ya existe, solo que nadie lo cumple. Claro, a la alcaldía le vale porque como ya no hay gobierno central que los presione, entonces ellos tampoco hacen. Claro. Antes, por miedo al gobierno central, por lo menos en La Paz, Luis Revilla vería que trataba de hacer algo, no porque él sea bueno o porque le interese, sino porque le tenía miedo al Evo, así de simple. Tenía miedo que el Evo se entere que estaba haciendo macanas y lo fiscalice. Ahora, ¿quién le va a tener miedo a Luis Arce? Cuando tú explicabas, André, es importante, mucha gente no sabe, de que antes, justamente en el tiempo del Evo, se hizo este protocolo de colaboración con la Policía Nacional y con la alcaldía para que hicieran estos controles, no solo de los choferes, de las flotas que salían interdepartamentales o internacionalmente, sino también de los choferes que conducían dentro de la ciudad. Y como tú dices, y es importante que la gente sepa porque mucha gente no sabe, había un protocolo, es un protocolo que existe que se debería aplicar siempre, que como hemos dicho, desde que llegó la Áñez hubo una continuidad de muchas cosas. Áñez, Luis Arce, que ha seguido desde el Áñez hasta Luis Arce, y una de estas ha sido esta, que se cagaron completamente en estos controles, y que como tanto nos hemos cansado de decir, y no es nada más el problema de que Luis Arce se vea con ojos de amor con Iván Arias, el alcalde de La Paz, no es el problema ese, ellos pueden ser tener un romance secreto si ellos quieren, no nos interesa eso. El problema de fondo son estas cosas, son que ya el gobierno no presiona a la alcaldía, ni la alcaldía mucho menos presiona al gobierno central para controlar nada, porque lo que les interesa es llenarse los bolsillos de la plata de las obras que no hacen y los créditos que toman para obras que no hacen, mientras a nosotros nos dejan desprotegidos. Ese es el problema de fondo que estamos viendo ahora claramente. O sea, no es solo la de La Paz, ¿no? No es una cosa solo contra Iván Arias, sino contra todas las alcaldías, todos los funcionarios ediles. Porque, a ver,
digamos, para salir de La Paz Oruro, pasas primero por La Paz, ahí tendrías que pasar un control donde tendrían que estar en conjunto la policía, la ATT y el municipio. Luego pasas otro control en el Alto, donde tendrían que estar la alcaldía del Alto junto con la policía y junto con la ATT. Ahora que tienen su terminal gigante, que es la más grande de Bolivia y no sé qué pajas, debería funcionar pues de la manera que tiene que Claro. funcionar. No solamente para pintear, que además ni siquiera la ha construido Leva Copa, que tanto la presume, sino la ha construido la Chapetón. Eh, pero bueno, pasando eso, tendría que haber, y antes había en las trancas controles, yo no sé qué hará si tú has visto, pero yo a principios de año viajé al Sajama en Oruro en un auto que era particular y no Ujú. nos han parado en ningún lado. Y yo me he sorprendido porque estábamos en un auto que era particular, pero era grande y éramos varias personas. Y en ningún momento ni siquiera nos han pedido documentos. Es decir, si hubiéramos estado llevando menores de edad, nos hubieran enterado. Y el Sajama es la frontera con Chile. O sea, por ahí tú puedes sacar menores de edad y hacer trata. Sí, sí, Y y nadie se es entera. justo muchos menores de edad y sus padres se quejan últimamente de que para nada tramitan este permiso, ¿no? Que un menor de edad tiene que tramitar cuando a veces no viaja con los dos padres o viaja solo o viaja con otro familiar. Se quejan de que para nada lo hacen porque no se los piden o se los piden recién si están viajando a Chile, por decirte, recién las autoridades chilenas se los piden o si van a Perú, recién las autoridades peruanas, porque nuestras autoridades no se están ocupando de eso tampoco. Vale decir que es una cosa muy jodida, porque una cosa que invisibiliza ahora también el gobierno, que es muy jodido, sabemos que el gobierno es narcotraficante, pero luego habría que hacernos otras preguntas que caben en este caso, porque otra de las cosas graves en el mundo, pero también en Latinoamérica, es el tráfico de personas, es el tráfico de los niños y niñas, sobre todo, y es algo sobre lo que el gobierno tendría que estar especialmente ahí. Hay datos de que este tráfico crece año que pasa porque es tráfico de personas que finalmente se va o a fines de explotación o de prostitución. Ya hablamos, me parece, hace muchos matecitos de coca del tema de que no se está controlando bueno, el tema de la prostitución, el tema de las mujeres, tantas mujeres que se pierden y que desaparecen, mujeres jóvenes. Y esto es parte de esto, y es importante también decirlo, no es solo que no se esté controlando, que los vehículos tengan sus frenos, tengan sus luces también para ir en carretera, que muchos accidentes pasan porque los vehículos ni siquiera tienen luces, porque los policías ni siquiera ven eso en la inspección vehicular, porque sabemos que muchos choferes les pagan 50, 100 pesos y ni se fijan si el auto tiene el vidrio o no tiene el vidrio, los pacos, ni siquiera es solo eso, ni siquiera es solo que no controlen que los choferes de flotas que llevan a cientos de personas a su cargo no estén borrachos, estén bien descansados, etcétera, sino también es eso de ni siquiera fijarse en las fronteras nacionales hacia otros países, si realmente hay menores de edad, cuántos menores de edad, si tienen el permiso, si no tienen el permiso. Y esto es muy grave, o sea, ya hay un descontrol total aquí en Bolivia, o sea, si antes nos quejábamos de que la policía no hacía bien su trabajo, aunque sea trabajaba haciéndolo mal hecho, aunque sea lo Trataba de hacía, hacer. Lo hacía mal, pero lo hacía. pero lo hacía, o sea, tú los veías en las calles y ahora no existen y no existen en ninguna calle, al menos aquí en La Paz. No sé si las personas que viven en otras ciudades, en Cochabamba, en Santa Cruz, nos podrán hablar de esto. Sé que en otras ciudades, en La Paz era en la que más control había, al menos antes, por lo que yo siempre he sabido, porque por ejemplo, Claro, en que Cochabamba, sede de siendo que es gobierno. más chiquita, en Cochabamba hay mucha más inseguridad que aquí en La Paz, o había. Pero aquí en La Paz era donde más había, porque es sede de gobierno, por etcétera cosas, por también las manifestaciones, siempre más policía. Y yo que vivo, repito, en Sopocachi, que estoy aquí al lado de San Pedro, que estoy al lado del Prado, de todo el centro de la ciudad, que es donde más control deberíamos tener, no hay policías. O sea, si tú buscas, te dedicas a buscar, puedes estar, yo creo, 5 horas paseando la ciudad, no te vas a encontrar un policía. Entonces Claro, y está grave la cosa. no se trata de que a nosotras de manera personal nos guste la policía, porque yo odio a la policía y a la policía boliviana especialmente, la detesto. Pero si se les está pagando un sueldo con dinero del Estado, que ahorita el Estado está en quiebra además,
por lo menos hagan lo mínimo necesario para que la gente tenga un poquito de seguridad, aunque sea, si la gente decide ir al Carnaval de Oruro, que no vaya rezando llegar viva. No puede ser que hayamos llegado a estos extremos. Creo que es muy, muy grave. Parece surreal que estemos en esta situación. Es un estado de completo desorden. No existe directamente el Estado. Es como el sueño de Javier Milei, ¿no ve? El Estado no existe, pero, pero realmente nos estamos dando cuenta de también lo indisciplinados que somos como bolivianos, bolivianas, porque al no haber Estado, la gente está haciendo lo que le da la gana. Ahora, sumémosle a esto que hay crisis económica, y la crisis económica siempre se va a traducir en que haya mayor inseguridad, mayor violencia, hay desempleo, porque hay crisis económica, han cerrado las pocas pequeñas y medianas empresas que había en el país, han cerrado, se están yendo un montón de empresas grandes del país, ya no quieren invertir. Incluso las productoras de conciertos están empezando a quebrar porque como no hay dólares, no pueden pagarle a los artistas para que vengan. Una serie de cosas que están dejando sin trabajo a la gente y en una situación muy crítica. Y ni siquiera hay policía como para un poquito controlar que la gente no se descarrile. Entonces, ahora todos conducen borrachos, ahora hay asaltos en todo lado. Sí, sí. Cosas que en Bolivia no pasaban, que pasan en otros lugares de Latinoamérica que quizás son más poblados o que tienen mayor, o condiciones más inciertas. Y bueno, Pero donde el narcotráfico... dicen lo bien que estábamos, ¿no? Donde Porque el narcotráfico, porque sí, también hay algo que decir aquí que es importante, que en otro programa lo podemos hablar mejor. Lo hablamos, creo, cuando hicimos un programa de la historia de la policía boliviana, creo, hace tiempo, más, ya debe ser un año, de cuánta correlación tiene el narcotráfico con la violencia en los países y en las ciudades. Y si en Bolivia tenemos tan poca delincuencia, tan poca violencia, tan poca inseguridad comparado con nuestros países vecinos, porque es cierto, o sea, Perú no tiene comparación con Bolivia. En Bolivia tenemos mucha más seguridad, muchos menos asaltos. En Perú claro, te roban el auto con una pistola en la mano. En Argentina lo propio, en Chile lo y si propio. nos vamos Y si eso al no había, tamaño sí, del lugar, o sea, nos vamos al tamaño del país, Ecuador, que igual es súper chiquitito, es más chiquito que Bolivia sí, sí. en territorio, pero está en una situación mucho más dramática respecto a la delincuencia y es gracias justo a lo que tú dices, el narcotráfico. Algo que llama la atención y que nos tendría que poner en alerta, no entiendo por qué no estamos en alerta, es que ahora hay tiroteos en Bolivia. Antes no había tiroteos en Bolivia. Yo no me acuerdo haber escuchado alguna vez antes del golpe de Estado que un civil agarre a tiros a otra persona, porque ni Sí, sí. siquiera teníamos acceso a armas. Y Exacto. ahora ya pasa. Sí, eso es muy, muy importante lo que dices, André. Ha empezado a pasar en la gestión de Luis Arce, de hablar de tiroteo, sobre todo en Santa Cruz. Ha pasado aquí en La Paz. Y es muy jodido porque eso nunca pasaba aquí, no tenemos costumbre de que eso pase, no sabemos, no hemos escuchado un tiro aquí o sea, hemos escuchado muchos dinamitazos en La Paz, pero un tiro de pistola no lo sabemos, no lo hemos escuchado. Y yo creo que es una alerta muy jodida porque ¿qué pasa cuando estructuras? Porque el narcotráfico funciona con estructuras, es como una institución. Cuando estructuras como el narcotráfico penetran un país, se instalan en una ciudad, se instalan en un estado, es muy difícil sacarlas. Es lo que pasa en Colombia, es lo que pasa en Ecuador. Tenemos muchas familias aquí ecuatorianas que se han venido a vivir aquí a Bolivia y viven muchos años justamente por el tema de la inseguridad. Porque ¿qué pasa en países tan pequeños como Ecuador? Que tú te paras en un semáforo y de repente salen 4 o 5 tipos a apuntarte con pistolas y te tienes que salir de tu auto. Y pasa en todos los países vecinos. No había pasado en Bolivia. ¿Por qué? Y hay que decirlo claro, porque Evo Morales en su momento expulsó a la DEA, expulsó a Estados Unidos y expulsó justamente a Estados Unidos, que es el monopolizador del narcotráfico, y por eso en Bolivia hemos mantenido ese nivel de seguridad,
más allá de tener una policía corrupta, una policía que nunca ha hecho una mierda, que siempre ha estado queriendo hacerle golpe al Evo y lo hizo en 2019, habíamos mantenido eso porque el narcotráfico no penetró, porque se controló el tráfico de personas, porque hubo controles, aunque hayamos criticado en su momento que mal hechos que eran a cargo de la policía boliviana, que es la corrupta y demás, era una corrupción realmente pequeña para lo que es en otros países y para la institución del narcotráfico que está de la mano con la policía en otros países y que es imposible penetrarla y romperla. Y lo que creo que ahora nos da miedo es que esto está pasando. No está separado el hecho de que ahorita la policía no exista en el país con el hecho de que el gobierno esté mandando narcoaviones con kilos y kilos y toneladas de cocaína a todo el mundo. Esto ha pasado con la policía. La única vez que hemos visto a la policía boliviana los últimos 4 años, no, tal vez los últimos 3 años, ha sido en Mairana y en Parotani el año pasado, en noviembre. Después asesinando no han aparecido, personas. y no existen. Solo han estado ahí para reprimir a la gente que se estaba levantando contra este gobierno de mierda. Entonces, solo para eso está la policía y después no trabajan. Aquí hay claramente un pacto y esta es la parte final del programa y con esto queríamos cerrar porque es lo que más nos ha enojado de todo lo que está pasando y es de, ¿qué mierda está haciendo el ministro de gobierno? Porque mientras la policía está bailando feliz, está, qué sé yo, qué estarán haciendo, están recibiendo sueldos de quedarse en su casa, ya ni siquiera salen a trabajar, ni siquiera para pedir coimas salen a trabajar. Me imagino que les estarán dando bonos, pues, con el dinero que han robado del Estado para que no salgan, qué sé yo, estarán custodiando ahí, cuidando a los narcotraficantes. En Beni me parece que está la mayor cantidad de narcos ahorita en el país. Se deben estar Estarán ahí ocupando para de que eso. las avionetas salgan. No sé, pues, ¿qué estará haciendo la policía? Deben estar mandando ahora narcoaviones, Andrea, ahora que todo el mundo está distraído con el carnaval, mandando otros kilogramos por ahí, por todo el mundo de cocaína, por el, no sé cómo se llamará el cartel con el que está, algún rato hemos hablado más a detalle de los nexos de Luis Arce con los distintos carteles narcotraficantes de Brasil, sobre todo, y de Paraguay, pero no sé si ahora tendremos un propio cartel de Luis Arce, cartel alias, no sé, Bicentenario, Eduardo del Castillo. Yo creo que se deben, es legítima la pregunta que haces, ¿qué están haciendo los altos mandos de la policía ahora? Porque claramente no se están ocupando ni siquiera de fingir que controlan algo en el país. Probablemente estén mandando narcoaviones, ocupándose de gestionar el tráfico de personas y de estupefacientes, como dicen, de drogas en el país, y mientras porque tanto, no están haciendo otra cosa. Tanto, en el Carnaval de Oruro ha estado el ministro de Gobierno bailando. Ha bailado, si no estoy mal, ha bailado Tingu. No estoy segura, pero ha bailado Pugyay, creo. Y estaba ahí todo el trayecto saludando a la gente como si fuera una modelo. Para empezar, ¿qué tiene en la cabeza? Parece que creen, porque sabemos de fuentes internas del gobierno que nos pasan toda la información, no es que no sabemos todo lo que pasa ahí adentro, que hay una intención de poner a Eduardo del Castillo como candidato. No sé si a presidente o a vicepresidente con Luis Arce, pero están así locos y creen realmente que Eduardo del Castillo es como la figura más querida de este país. Entonces, lo llevan a bailar al Carnaval de Oruro, el tipo está ahí saludando como modelo cuando todos lo abuchean, porque cree que así está ganando votos de la gente, porque el pelotudo cree que, bueno, hay inseguridad en el país, la policía no existe, el sector que él debería estar controlando, que es el Ministerio de Gobierno, que controla la policía, o sea, todo lo que es seguridad ciudadana depende de él, y hay mucha inseguridad. Entonces, obviamente sabemos que es su culpa, pero él cree que si baila en el Carnaval de Oruro, la gente va a decir, ay, qué buen tipo, tengo que votar por él. O sea, así de estúpidos son tanto él como sus asesores, la gente que tiene cerca. Y mientras tanto la gente se está muriendo y ni siquiera ha sido capaz de salir a decir, vamos a investigar. Yo creo que un gobierno, no importa que sea de derecha, pero que tenga un poquito de visión, por lo menos para quedar bien, hubiera dicho, ¿qué diablos está pasando? Porque hay tantos muertos, vamos a declarar un duelo nacional.
Sí. Por un poco de humanidad también, porque es muy grave que sea tanta gente la que haya muerto en estos días mientras ellos están bailando en Oruro. ¿Y en qué cabeza cabe creer que la gente va a creer que es algo bueno, que mientras el país se cae a pedazos, las autoridades están bailando en Oruro? No sé si esta vez han ido, pero seguramente ha ido a la Gabriela Alcón, porque ella siempre baila en cuanto carnaval existe, en cuanta entrada existe. Puede ser en Sí, creo Sucre, que se en ha Oruro, en sacado fotos Cuernavaca. con su nueva nariz bailando morenada. Y bailan, ¿sabes qué? Bailan en todas las entradas, porque según ellos eso les genera aceptación de la gente. Bailan en la entrada universitaria, en el Gran Poder, en el carnaval. Hay otra fin de año No en se Sucre, pierden creo, un ahí baile. también. No se pierdan un baile. Es O sea, impresionante. ¿sabes La qué? Marianela también baila. Ay, Dios mío. ¿Sabes qué? A mí me parece ya mal, me parece que debería estar prohibido hasta que una autoridad de gobierno de ese rango esté dedicándose a bailar. No me jodas, te pagamos el sueldo para que de lunes a viernes, y si es el sábado y el domingo más si es necesario, porque así al menos funcionaba en el gobierno de Evo Morales, hagas tu trabajo y te desvivas porque no es un puestito de ser jefe del restaurante tal. Dependen de ti vidas de bolivianos y bolivianas, el futuro del país depende de ti. Entonces no te podemos estar pagando para que vayas a bailar cuando quieras porque no es para eso. Y repito, aunque sea un sábado o un domingo, una autoridad de gobierno carga mucho en sus hombros. El sábado y domingo debería dedicarse, si es que tiene el tiempo, a descansar para estar listo el lunes, martes, miércoles y jueves y viernes para hacer su trabajo de la mejor manera posible, porque no es un trabajo que se deba tomar a la ligera. Entonces, para mí es ofensivo y, como digo, debería de ser hasta ilegal que los ministros de gobierno, ya si quieres el presidente porque tiene que estar en un acto protocolar ahí viendo, pero no se puede estar dedicando a bailar toda la puta entrada, ni mucho menos. O sea, me parece grave, me parece jodido. No sé quién estará asesorando realmente estos ministros. Parece muy cierto, como han dicho muchos dirigentes campesinos, que estos ministros realmente, y sobre todo Eduardo del Castillo, están siendo asesorados directamente por Estados Unidos, porque en Estados Unidos la gente sí se traga estas cosas, porque sabemos que en Estados Unidos, tristemente, el gran grueso de la población no tiene ni siquiera cultura general, no sabe muy bien cómo deberían funcionar las instituciones, y cuando ven a su presidente o a sus ministros bailando o haciendo cualquier cagada, no se quejan de los problemas sociales que hay en su país. Por eso Estados Unidos está así, pero nosotros no somos Estados Unidos y nos vamos a Ya quejar. para cerrar un poco, comparando esto con Estados Unidos vive en una burbuja de meritocracia que han sabido manejar de manera muy, muy efectiva en la población. Entonces, la gente realmente está segura de que si le va mal es porque no está trabajando lo suficiente. Entonces está muy metida en esa creencia. Y Mm, claro, si tú ves, y además que tienen farándula, tienen pues, controlan a nivel mundial lo que es el chisme, la prensa rosa y estas pajas. Entonces obviamente pues si aparece, no sé yo, una autoridad que está, no sé, bailando con Shakira, va a ser como wow, así que capo, ¿no claro. ve? Pero no vas a comparar con bailar en el carnaval de Oruro, de paso, ¿no ve? A ver, carnaval de Oruro, no es pelotudo. Farándula barata. O ¿Qué sea, en cosa? Estados Unidos hacen los Oscars, pajas de ese tipo para que la gente se distraiga. Claro. No nos vamos a distraer viéndolos bailar en el carnaval de Oruro. Además, que, sinceramente, o sea, no es por desmerecer el carnaval de Oruro, es un patrimonio del país, sabemos que es algo muy lindo, que viene gente de todo el mundo para ver los bailes, pero no es pues una cosa tan exclusiva, no hay ese nivel de elitismo que existe en Estados Unidos. A los Claro. Óscares no puede ir cualquiera, o sea, olvídate, aunque tengas plata, no puedes entrar. Y aparte, Pero a bailar a obviamente, Oruro, cualquiera puede ir. O claro, sea, yo y si quiero aparte, mañana me inscribo y al año obvio, bailo, y ¿no estás ve? bailando. No es Es así que una es cosa, así. wow.
Aparte es como que no es wow, o sea, obviamente nuestro carnaval lo queremos mucho, lo apreciamos mucho, nos peleamos con los peruanos cada vez por los bailes, Porque no es de difícil acceso. pero es otra cosa que lo queramos mucho, a que nos vayamos a olvidar de las pendejadas que están haciendo con nuestro país porque se pongan a bailar en el carnaval de Oruro, que lo podemos hacer cualquier mortal aquí en Bolivia y los gringos y quien quiera. Obviamente depende de la fraternidad porque en algunas tienes que pagar, en otras no, pero ese no es el caso. El caso es que están haciendo Así que criminalidades, cosas muy jodidas con el país. Han muerto más de 70 personas, van a morir más. Hay mucha violencia contra las mujeres, contra las infancias por la crisis económica, por la crisis social. Y a esto le sumamos este descontrol que hay, porque hay más descontrol y hay más borrachera y hay más violencia por la mala situación en la que está el país. Y eso no se está controlando. Y encima el gobierno tiene el descaro de ponerse a bailar ahí como si no estuviera pasando nada, mientras tanta gente muerta, tanta gente herida, tanta gente sufriendo violencia. Vamos a seguirlo denunciando. Ojalá no pasen en los próximos días peores cosas. Pero bueno, con esto ya nos despedimos. Se nos acabó el tiempo y nos despedimos hasta un próximo matecito de coca. Chau, chau. chao. Matecito de coca.